Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.
Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno inmolado. Gracias. Gracias, Señor. Digno. No hay nadie como tú, Señor, no lo hay. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te ruego que seas tú tomando control de toda palabra, de todo pensamiento, de toda doctrina y de toda enseñanza expuesta, Señor, y permite que esta revolucione nuestro ser interior de tal forma de que el propósito para el cual tú la has traído se cumpla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, bendiciones para todos. Gracias por estar acá y vamos a predisponer, como acabo de decir, nuestra mente y nuestro corazón para ver lo que Dios tiene en esta hora para cada uno de nuestras vidas. Hoy quiero hablar de un tema, hermanos. Quiero compartir con ustedes un tema que es importante que nosotros tengamos claro en nuestra mente y nuestro corazón. Hay muchas opiniones en relación al tema del cual les voy a hablar. Se los diré en un momento de qué se trata, porque tenemos denominaciones, tenemos predicadores, pastores, personas que no están de acuerdo con el tópico, con el tema del cual les quiero compartir en el día de hoy, pero independientemente de lo que se diga, independientemente de cualquier denominación o de cualquier postura frente a la que cualquier hombre pueda tener en relación a las enseñanzas bíblicas, esta es mi posición frente a esta creencia. Respeto el hecho de que alguno de ustedes en algún momento pueda estar en desacuerdo con ella, pero lo que yo les quiero compartir no va a ser solamente una opinión que brota de mi parecer o de mi perspectiva o de mi manera de ver las cosas, sino que quiero corroborarla con la misma escritura. Y pido a Dios de que si hay alguno de ustedes que de pronto en algún momento sienta que esto no es lo que usted cree, pues que el Espíritu Santo nos hable
y nos dé testimonio de la verdad, porque es Él el que nos lleva a toda luz y a toda verdad. La Biblia nos enseña de que nuestra mente es esa área, digámoslo así, vulnerable, a la cual el enemigo de nuestras almas tiene acceso. Eso no significa de que la obra de la salvación fue una obra incompleta o de que algo se quedó por fuera en el sacrificio de la cruz. Eso simplemente significa de que el ser humano es llamado a vivir de una manera responsable a pesar de que esté bajo un estatus de salvación. Cada uno de nosotros es responsable, es un mayordomo, es un administrador delante de Dios, porque como lo hemos visto en muchos estudios, en muchas clases, en muchos sermones pasados, el ser humano no es dueño de nada, absolutamente de nada. Todo lo que hace parte de nuestras vidas, todo lo que rodea nuestras vidas tiene un dueño, ese dueño es Dios, y nosotros somos solamente mayordomos, administradores de lo que le pertenece a Dios. Por tal razón, la manera como nosotros vivamos nuestra vida es parte de esa mayordomía, de esa responsabilidad de la cual un día tenemos que darle cuenta a Dios. Y esa área particularmente que nosotros tenemos que mantener bajo estricta vigilancia es nuestra mente. Nuestra mente es ese lugar que Satanás usa para debilitarnos, para zarandear los cimientos de nuestros principios éticos y morales y para sembrar duda con la intención de que nuestras convicciones sean zarandeadas. Es por eso que el apóstol Pablo nos da de una manera directa y radical el consejo de que cada uno de aquellos que estamos en Cristo tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque ese es el campo de batalla donde salimos victoriosos o salimos derrotados. No olvidemos que lo que toma lugar en nuestra mente afecta a nuestro ser interior. Lo que afecta a nuestro ser interior afecta nuestra vida espiritual, y lo que afecta a nuestra vida espiritual eventualmente se exterioriza, y eso es lo que se va a convertir en nuestro testimonio. Cuando una persona, por más segura, por más firme que parezca estar, es una persona que camina en una derrota interna espiritual, eventualmente eso se va a exteriorizar. Eso no puede cubrirse, ese no puede disimularse, eso no puede vestirse de otra manera. Si usted, si yo, si nosotros estamos derrotados interiormente por causa de que hay batallas mentales en las cuales no hemos podido conquistar ese terreno de batalla, eventualmente esa derrota se va a exteriorizar. Una de las estrategias que Satanás usa es una estrategia efectiva, y es por eso que nunca la ha cambiado. Es la estrategia de la persuasión. Muchas veces he compartido con ustedes, no voy a entrar en mucho detalle ahora porque sería repetir lo que ya les he dicho en otras ocasiones, pero a mí no me gusta mucho la palabra engañar. Respeto si ustedes están en desacuerdo, pero les he explicado que no me gusta la palabra engañar por la sencilla razón de que alguien no puede ser engañado en algo que ya conoce. Si usted conoce algo, si usted ya sabe algo, si usted ya ha sido instruido en algo, usted no puede ser engañado en ese algo. ¿Por qué? Porque lo conoce. Ahora, lo que sí puede ser usted es persuadido. ¿Por qué? Porque el propósito de una persuasión es zarandear los cimientos de aquello en lo cual usted cree o cree creer, pero ahora, porque alguien le ha venido con una historia, con una estrategia, con un método diferente, sucede que lo ha puesto en duda, y esa persuasión ha traído un zarandeo a aquello que usted consideraba una convicción. Entonces, por eso es que a mí no me gusta mucho la palabra engañar, sino que si usted es un hombre o una mujer de Dios, usted lee la palabra de Dios, usted ora, usted está en una vida de comunión con Dios. Yo no estoy diciendo de que usted tiene que ser un erudito, o yo tengo que ser, o tengo que tener un máster en divinidades. No, usted necesita simplemente un corazón para Dios, leer su palabra, orar, vivir una vida de comunión en obediencia y en santidad. El Espíritu Santo va agregando
día a día lo que Dios conforme a su voluntad y planes ha determinado para usted. Pero si usted conoce la palabra de Dios porque la lee, porque está envuelto con Dios, entonces Satanás no puede engañarlo en lo que usted conoce, pero sí puede persuadirlo. Y esa es la estrategia de Satanás. Y eso lo vemos por primera vez. Esa estrategia tuvo lugar por primera vez allá en el huerto del Edén, cuando en Génesis 3:1, Satanás se le acerca a la mujer y le lanza una palabra de persuasión y le dice, con que Dios les ha dicho. La pregunta es, ¿lo dijo Dios? Claro que lo dijo Dios. ¿Lo conocía Eva? Lo conocía Eva. ¿Lo conocía Adán? Lo conocía Adán. Pero Satanás le dice, con que Dios os ha dicho. En otras palabras, tú en realidad crees eso. Tú crees que eso en realidad es la verdad. Cada vez que a nuestra mente llegue un pensamiento, sea a través de un comentario con una amistad, con una persona llegada, con un novio, con una novia, con un cónyuge, cualesquiera que sea la fuente de un enunciado, de un comentario, de una palabra que en nosotros ponga un signo de interrogación en lo que está establecido en la palabra de Dios y que usted y yo conocemos, eso viene de las tinieblas. En ningún momento nosotros podemos irnos en contra de algo que ya está establecido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya está establecido por Dios. Y cualquier signo de pregunta que nosotros le pongamos a la palabra de Dios viene del infierno, viene de las tinieblas. Es incambiable, es invariable, es inmutable. No puede ser revertido. Lo estableció Dios de esa manera. Y todo lo que va en contra de algo que ya está preestablecido por Dios se convierte en una herejía. Así que cada vez que nosotros contemplamos un comentario, un consejo, un rumor que alguien ha venido a plantar en nuestra mente, que alguien ha venido con la intención de que nosotros cambiemos lo que ya creemos o hemos aprendido en la palabra por lo que nos está vendiendo el mundo, si usted accede a esa persuasión, usted se convierte en un hereje. ¿Por qué? Porque se está yendo en contra de algo ya establecido. Hoy quiero compartirles, hermanos, un tema que, como les dije al comienzo, hay personas que están de acuerdo con él, hay otras personas que no están de acuerdo, pero el deseo de mi corazón es que Dios nos hable hoy, si acaso es la situación de que usted sea de una manera diferente de pensar. ¿A qué me refiero? Hoy quiero hablarles de la seguridad de nuestra salvación. El título de este mensaje es La seguridad de la cruz. La seguridad de la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? ¿Cuál es el impacto que trae a mi vida lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Y qué evidencias me da a mí la palabra de Dios de que lo que Jesús ejecutó en aquel madero me garantiza a mí hoy en día, me da paz y tranquilidad de que el día que yo muera, voy a la presencia de Dios? Que si Dios un día me rescató conforme a su plan eterno, mi salvación no me la quita ni me la arrebata nadie. Así que quiero pedirles en este momento, mis hermanos, que por favor nos vayamos al libro de los Hebreos, vayamos al libro de Hebreos y abramos nuestra escritura en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6, y vamos a leer allí los versículos 16 al 20. Hebreos 6, versículos 16 al 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Tremenda palabra tenemos ahí en esta escritura. Mantengamos nuestras Biblias ahí abiertas en el libro de Hebreos capítulo 6. Luego vamos a estar haciendo referencia a otros versículos, pero por favor mantengan ahí un papelito o algo en lo que no perdamos esa escritura. Si acaso más adelante ustedes quieren mirar y corroborar en sus Biblias otros versículos de los cuales hagamos uso. Muy bien, mis hermanos. Entonces, si hay algo, hermanos, si hay algo que Dios nos asegura en su palabra, si hay un tema que es importante en la escritura, si hay algo por lo que Dios llegó al punto de sacrificar aún su propio hijo, ese tema es la salvación. La salvación, hermanos, no podemos perderla como muchos creen, porque el mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos sostiene en esa salvación. Déjeme repetir eso. El mismo Dios que nos salvó es el mismo Dios que nos sostiene. Es el mismo autor, no hay otro. Él nos salvó y Él nos sostiene en esa salvación, como lo vamos a ver en esta enseñanza en el día de hoy. Si la salvación dependiera del ser humano, si la salvación dependiera de esfuerzos humanos, si la salvación dependiera de obras humanas, escúcheme, entonces eso querría decir, eso significaría que la salvación se obtendría por obras. Y yo creo que para este momento, todos los que estamos acá presentes tenemos muy claro de que el hombre no se salva por obras, sino por la gracia de Dios. Así que si el hombre dependiera de lo que hace para sostenerse en su salvación, entonces la gracia de Dios tendría que ser removida de la escritura. Y si nosotros removemos la gracia de la palabra de Dios, la Biblia no tiene sentido, porque entonces el plan de salvación y la obra de Cristo en la cruz fue una pérdida de tiempo, por cuanto el hombre se puede salvar por medio de sus obras. El primer versículo, hermanos, que nos da testimonio de que lo que Dios un día comenzó en el cielo, porque Dios no te salvó en el día en que tú dijiste, sí, yo recibo a Cristo como mi Salvador. Tu salvación no comenzó ahí, tu salvación comenzó desde antes que todo fuera, como lo dice la Escritura. Tú ya estabas en el corazón de Dios aún antes de que todo fuera creado. Y nos dice la palabra de Dios, si lo quiere buscar está bien, si no simplemente escúchalo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 10, en los versículos 27 y 28, dice la escritura, mis ovejas, un versículo muy conocido, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora escuche, y yo les doy vida eterna. Ahí no dice, yo les doy vida hasta que se me rebelen, o yo les doy vida hasta que alguna oveja decida salirse del redil, o yo les doy vida hasta que haya una oveja desobediente. Dice, a esas ovejas, a aquellas ovejas que yo hice parte de mi redil, aquellas que son de mi rebaño, no solamente yo las conozco y ellas me siguen, sino que yo les di vida eterna. Y continúa diciendo la escritura, y no perecerán jamás. ¿Qué significa que no perecerán jamás? De que ninguna de esas ovejas lavadas en la sangre del cordero jamás conocerá la muerte segunda. Jamás. Tienen vida eterna y no perecerán jamás. Y
el versículo termina remachando esta verdad y dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, yo podría dejar este mensaje aquí. Porque les decía la semana pasada, en el mensaje de la semana pasada, la diferencia. Yo sé que hemos oído hablar mucho de ese tema, pero quiero traerlo a colación porque refuerza lo que estoy diciéndoles en este momento. La gran diferencia, y lo leíamos allá en Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, la gran diferencia desde la perspectiva bíblica, lo dice Dios, la gran diferencia que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Y leíamos allá en este pasaje bíblico que cuando nosotros creemos en Dios, estamos simplemente admitiendo su existencia, porque aún los demonios creen en Dios. Pero cuando nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, leíamos en la escritura que lo hacemos mentiroso. Hermano, usted significa usted se imagina lo que significa nosotros decirle a Dios mentiroso, simplemente porque eso ahí está cuestionable. Yo me he topado, hermanos, a lo largo de mis 30 años en el Evangelio, yo me he topado con creyentes con los cuales he tenido una conversación y hemos traído a colación pasajes escriturales en los que ellos han hecho expresiones como, yo digo, ¿cómo es la cosa? Tú estás dudando de lo que te acabo de decir sabiendo que eso viene de la palabra. Sí, hermano, la cosa es que no sé. ¿Qué es lo que no sabes, brother? No sé. Yo no te estoy juzgando, pero estoy simplemente poniéndote en una situación en la que quiero que te mires en el espejo de tus propias convicciones. Tú me acabas de hacer una expresión en la que estás poniendo en duda lo que dice Dios, no es lo que digo yo, lo que dice Dios. Y cuando nosotros ponemos en duda lo que dice Dios, dice la escritura en primera de Juan 5:10 que le hacemos mentirosos. Pues aquí es lo mismo, en Juan 10, 27, 28, la palabra nos está diciendo que todos aquellos, usted, yo, nosotros, todo aquel que se haya acercado a la cruz del Calvario y con un corazón contrito y humillado haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, la gracia de Dios es derramada sobre tu vida y te conviertes en una oveja del redil, la cual jamás perecerá, la cual tendrá cuando estemos de la presencia de Dios, pero esa eternidad comienza desde acá, la cual ya tiene vida eterna y jamás nadie la arrebatará de su mano. La pregunta es, ¿crees tú eso? Porque si tú crees eso, pero en algún momento en tu corazón has albergado la idea, porque te la han enseñado, porque te la han compartido, porque alguien con palabras muy convincentes te dijo, no, mucho cuidado, que la salvación sí se pierde. Y si usted se le desvía a Dios, pues va para la paz y la mocha. Pues hoy vamos a ver a la luz de la escritura si la tal historia de la paz y la mocha porque yo me salí del camino o desobedecí o pequé, en realidad es bíblico. Vamos ahora a entrar en el material de los versículos que leímos en el libro de Hebreos. Ahí leímos en el capítulo 6, miremos lo que nos dicen los versículos 16 y 17. Allí en estos versículos, el autor de Hebreos, él hace uso de una metáfora. Y esa metáfora es que el escritor del libro de Hebreos, ese escritor, de hecho, déjeme decirle, no se sabe con seguridad quién fue. Hay muchos eruditos que han estudiado la forma de escritura de esto y algunos se lo atribuyen a Pablo, otros hay atribución del libro de Hebreos como a 6 o 7 diferentes autores, pero ese no es el punto ahora del mensaje. La cuestión es que está en la escritura, es un libro inspirado por Dios y Dios lo permitió dentro de su palabra y nosotros lo creemos. Entonces, el autor de Hebreos hace uso de una metáfora y esa metáfora está asociada con una práctica de la época en que el escritor de Hebreos vive. Y esa práctica es el uso de los juramentos. Cuando una persona era traída ante un tribunal, esa persona, para poder ponerle fin a una controversia, a un pleito, a una discusión, a un caso, como diríamos hoy en día, esa persona tenía que hacer un juramento, pero ese juramento tenía que ser un juramento por alguien superior. O sea, las palabras que usa ahí el versículo, como vemos, dice, ese juramento tenía que ser en el nombre de alguien mayor que ellos, o sea, alguien superior a ellos. Si esa persona juraba por un nombre superior a ellos, entonces eso era como el sello de ese conflicto. ¿Por qué? Porque
esa persona estaba jurando. Y en ese tiempo no es como hoy en día, que hoy en día se jura por cualquier cosa. Pero en ese tiempo un juramento era algo serio. Si usted era cogido con que usted, contradijo o usted invalidó algo que usted sostuvo bajo juramento, usted perdía su cabeza. Entonces una persona sellaba un caso, sellaba un conflicto, una controversia a través de un juramento. Y nosotros vemos allí en el versículo 17 de que Dios continúa en esa misma línea de la ley. Él siendo el autor de la ley, Dios se sujeta a ella. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de ser el autor de la ley, Él no puede contradecirla. Ahora, déjeme decirle algo. Usted dirá, no, Dios puede hacer lo que quiera. Eso es verdad. Dios puede hacer lo que quiera. Pero Dios, en las características de su deidad, Dios no va a contradecir lo que él mismo estableció por ley, porque entonces sería un Dios mutable. Y estábamos leyendo ahora en los versículos más adelante de que parte del carácter de la deidad de Dios, parte de su consejo, una de las características de su consejo, de su palabra, de lo que él promete, es la inmutabilidad. Por tal razón, si Dios es un ser inmutable, él no va a irse en contra de su misma ley. Entonces vemos ahí en el versículo 17 de que Dios nos dice de que para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Todos aquellos que estamos bajo la salvación. Entonces dice, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué hizo él para mostrar esa inmutabilidad de su consejo a los herederos de la promesa? Nos dio un juramento. Él se adhiere a su propia ley y él nos da un juramento. Hermano, usted se imagina, y aquí me llama a mí la atención esto porque yo establezco un paralelismo con Malaquías. En el libro de Malaquías nosotros leemos que la escritura nos dice, traed vuestros diezmos al alfolí y en esto probadme. O sea, Dios se baja de su trono y se pone a nuestro nivel y nos dice, pónganme a prueba si lo que yo estoy diciendo no es verdad. Aquí yo veo ese paralelismo con esa palabra de Malaquías, porque Dios aquí nos está diciendo de que para Él mostrarnos a nosotros, los hijos de la promesa, la inmutabilidad de lo que Él nos está prometiendo. Él no solamente nos está prometiendo, sino que está sellando esa promesa ¿con qué? Con juramento. Ahora déjenme decirle algo, mis hermanos. Si nosotros no creemos ni en la promesa de Dios, ni en el juramento de Dios, entonces nosotros tenemos un serio problema. Un serio problema. ¿Cómo podemos ver en esto, en esta primera parte que hemos visto, en estos primeros versículos? Dios no es un Dios de volverse atrás. Dice la escritura que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Esa no es la naturaleza de Dios. Él es un Dios inmutable. Pero esto continúa, hermanos. Miremos el versículo 18. Allí el escritor de Hebreos nos dice que Él nos ha dado para que nosotros no quede la menor duda de lo que Él nos está prometiendo, de lo que Él ha sellado con juramento, y para que nosotros haya un fortísimo consuelo, como leemos ahí en el versículo 18, dice que Él nos ha dado dos cosas, de las cuales ya yo hice mención. ¿Cuáles son esas dos cosas? Nos ha dado su palabra en la manera de promesa y nos ha dado ese juramento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios nos dio promesa y juramento en cuanto a nuestra salvación se refiere? Dice ahí, para que nosotros podamos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios nos está diciendo, en lo que yo les he prometido, y no solamente les he prometido, sino que se los he jurado, en mí pueden descansar en la esperanza de esa salvación que es inmutable. Entonces, hermanos, es imposible que nosotros podamos concebir la idea de que Dios pueda cambiar de parecer en cuanto a nuestra salvación. No hay nada en la vida de un ser humano que pueda ser más confiable que ver que es ese mismo Dios el que nos está haciendo una promesa y que Él mismo la respalda con un juramento. Entonces, hermanos, nosotros tenemos
todas las herramientas para concluir con plena convicción, con plena certeza de que el creyente que viene a Cristo, de que el creyente que se acoge a la cruz, ha recibido salvación con carácter de eternidad, asegurado en una promesa y en un juramento de Dios a través de la obra de la cruz. Y miremos ahora lo que dicen los versículos 19 y 20. Dice allí que esa esperanza de la cual acabamos de hablar en el versículo 18, dicen los versículos 19 que esa esperanza que Dios nos da actúa como una especie de ancla. Dice, segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Aquí el escritor de Hebreos está haciendo uso de una analogía, está haciendo uso de una comparación en el que él toma como figura un ancla. ¿Qué es un ancla? ¿Para qué usa un barco un ancla? Cuando un capitán de un barco dice, echen el ancla, lo que está diciéndole es, arrojen ese aparato, ese instrumento, que una vez toque fondo, ¿qué va a suceder con el barco? El barco se va a detener. El barco no va a poder moverse, el barco va a estar seguro en el puerto, en el lugar en que ha sido anclado, y no importa cuál sea el poder de la tormenta, no importa cuál sea el ímpetu de las olas, ese barco va a permanecer quieto y firme. ¿Por qué? Porque hay un ancla que lo sostiene. Pues esa es la escritura que está usando en este momento el escritor de Hebreos. Esa promesa, ese juramento de nuestra salvación, esa confianza, esa esperanza del carácter eterno de nuestra salvación, es esa ancla de nuestra alma, representada a través de quién. ¿Quién fue? ¿Quién establece esa ancla de nuestra alma? Esa ancla que se convierte en nuestra esperanza. El autor de esa salvación, que no fue otro que Cristo, aquel que penetró el velo. Todos sabemos de que, según lo que hemos aprendido en la Escritura, todos sabemos el lugar, el significado del lugar santísimo. El lugar santísimo solamente podía penetrar ¿quién? El sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote podía penetrar una vez al año, pero ese sumo sacerdote tenía que estar en condiciones espirituales de poder pasar al lugar santísimo. De hecho, como hemos aprendido en muchas enseñanzas anteriores, al sacerdote se le amarraba una especie de soga, y esa soga tenía unas campanitas, y si en algún momento los que estaban antes del velo no escuchaban más esas campanitas del sacerdote presentando al pueblo los pecados del pueblo y estando delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, si no oían esas campanitas, ellos empezaban a jalar el lazo. ¿Por qué? Porque el sacerdote había muerto. Había una condición que lo hacía inelegible para estar delante de la presencia de Dios, y Dios lo mataba. Dios lo mataba. Eso era algo tremendo. Acordémonos allá en la escritura cuando David va por el arca, que en cierta batalla se la habían llevado los filisteos, y cuando la llevan de regreso, porque esa arca la pusieron en un templo pagano de los filisteos, y eso les trajo toda suerte de tragedias y desastres, y los filisteos dicen, hay que devolver esto porque nos está matando. Y cuando lo devuelven, resulta que uno de los bueyes causa de que el carruaje se incline y el arca se va a caer. Y hay uno que avanza a sostener el arca para que no caiga. Y dice la escritura que este hombre muere instantáneamente. ¿Por qué? Porque hay decretos, hay cosas en la ley de Dios que nosotros no podemos traspasar. El velo era uno de ellos. Pero aquí nos dice la escritura en los versículos 19 y 20 que hubo uno que era digno y que se hizo precursor por nosotros, es decir, tomó nuestro lugar y cruzó el velo para presentarnos delante de Dios el Padre en nuestra representación. Es por eso que Él representa esa ancla, esa esperanza, el ancla de nuestra alma. Jesús fue el que pagó ese precio por nuestra salvación, y eso es irrevocable. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos luchan con la incertidumbre de saber de si gozan o no de seguridad eterna.
Y esto que yo voy a decir, hermanos, no es una crítica. Vuelvo y digo, muchas veces, hermanos, muchas veces, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros buscamos fuentes de información, porque a veces, a veces nosotros creemos que Google lo sabe todo. Y Google puede saber muchas cosas, pero cuando se trata de asuntos espirituales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con Google. Porque si usted se mete a través de Google en una fuente de información que no es, por más bonita, espiritual y bíblico-céntrica que parezca, usted se puede estar metiendo en un terreno manipulado por el enemigo para persuadirlo. Por eso comencé este tema con la palabra persuasión. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Si usted habla con una persona que crea que la salvación se pierde, créame, esa persona le va a dar a usted argumentos y hasta pasajes bíblicos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y hasta pasajes bíblicos donde usted va a decir, mire, se da cuenta, la salvación se pierde. Y si usted no está cimentado en la palabra, si usted no tiene conocimiento, por lo menos un conocimiento suficiente que le ayude a usted a salir de esa duda, usted se va a ver en serios problemas, porque una vez la duda logra zarandear los cimientos de aquello en lo que usted cree, déjeme decirle, ¿qué es la duda? La duda es lo opuesto a la fe. Eso es lo que Satanás busca hacer, zarandear los cimientos de su fe, para que a través de la duda usted cuestione lo que Dios ha dicho. Por eso fue que Satanás le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Por eso les advertí al principio, mucho cuidado con palabras sutiles, con palabras convincentes, con conversaciones aparentemente muy basadas en la palabra de Dios que contradigan algo que ya usted haya leído en la palabra de Dios, porque si usted lo leyó en la Biblia y alguien más le está viniendo con un cuento chino, ese mensaje viene del infierno. Volvamos al tema. Muchos cristianos batallan con la incertidumbre de saber, ¿será que yo sí soy salvo? Porque volví a caer en este problema, o volví a acceder a esta debilidad, o volví a pecar en aquello. Yo creo que Dios va a borrar mi nombre del libro de la vida. ¿Qué es lo que usted está diciendo con eso, hermano? Y aquí quiero retomar algo que dije al principio. Lo que usted está diciendo es que a través de algo que usted ha hecho, escuche, a través de algo que usted ha hecho, es decir, de una obra de hombres, Dios ha cambiado lo que Él preestableció desde antes de la fundación de los tiempos. La pregunta es, ¿usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que porque usted pecó o usted le falló a Dios o usted hizo algo que a Dios no le agrada, entonces Dios sacó el lápiz y con el borrador buscó allá donde decía Maribel López? No, esta la saco yo de aquí porque no tengo nada en contra tuya, Maribel. Ah, simplemente, hermanos, eso es una idea inconcebible, hermanos, inconcebible. Mire, hermanos, yo lo que les estoy compartiendo a ustedes no es de que el creyente tiene licencia para pecar. Ningún hombre, ninguna mujer que esté en Cristo tiene licencia para pecar. Cuando una persona se aleja de Dios, cuando una persona se desvía de la senda, del consejo de Dios, de la instrucción de Dios, cuando una persona detiene el proceso a través del cual el Espíritu Santo está lidiando con tu carácter, con tu ser interior, con tu vida, con tus pensamientos, créame que Dios se va a encargar de traer a tu vida la disciplina que necesitas para volver al camino, para volver a la senda. Dice la escritura, porque Dios al que ama lo disciplina. Créeme, Él te va a traer de regreso. ¿Por qué? Porque decíamos en Juan 10, leíamos en Juan 10, de que nadie, y cuando digo nadie, eso incluye nadie y nada, nadie ni nada los puede arrebatar de su mano. ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor Jesucristo ejecutó en la cruz del Calvario, esa sangre que se derramó, que salió del cuerpo de Cristo, que es el elemento de justificación, porque sin derramamiento de sangre, dice la ley, no hay remisión de pecados. Esa sangre que salió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que lava tu pecado y el mío, esa sangre tiene el poder de pagar por el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Si nosotros estamos, si esa sangre envuelve el pago de un pecado,
A nivel de las tres esferas del tiempo que son presente, pasado y futuro, la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. Si esa sangre cubrió toda la esfera de todo el espacio de tiempo que abarca tu vida, ¿cuál es el edicto de culpabilidad que puede ser usado en tu contra para condenación? Cuando este hombre hace muchísimos años, O.J. Simpson, fue acusado de que él había matado a Nicole Simpson y al amigo de Nicole Simpson a las puertas de la mansión de esta mujer Nicole Simpson allá en California, creo que fue esto. Todas las pruebas apuntaban a que O.J. Simpson los había matado. Encontraron guantes con sangre, encontraron sangre en una de las sillas de la camioneta de O.J. Simpson. Hubo hasta personas que dijeron lo vimos, inclusive que lo vieron con un sobrino y que el sobrino tuvo parte en el asesinato de ambos. En fin, había una cantidad de evidencia increíble en contra de O.J. Simpson. Sin embargo, al final del juicio, las palabras del juez Ito fueron: queda eximido de toda culpabilidad. Y a O.J. Simpson le quitaron sus esposas y O.J. Simpson salió como hombre libre y sin poder volver a abrir el caso en corte criminal en contra de él por homicidio doble premeditado. Quedó libre, quedó eximido de toda culpa. Pues eso es lo mismo que sucede con toda persona que ha venido a la cruz de Cristo. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido eximidos, lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Y aunque te quieran acusar, no hay poder que te pueda arrebatar. No hay poder que te pueda condenar por cuanto tu culpabilidad ya fue perdonada. Déjenme terminar con lo siguiente. Cuando una palabra, cuando una escritura, cuando una enseñanza, cuando un versículo de la escritura es sacado de contexto, se convierte en un pretexto. Déjenme repetir esto. Cuando una escritura, un versículo, una enseñanza de la palabra de Dios es tomada y sacada de contexto, se convierte en un pretexto. Es decir, se convierte en una razón para traer una tergiversación de su interpretación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con leer algún versículo y hacer de ese versículo una doctrina. Uno no puede hacer una doctrina de un versículo porque esa escritura tiene que ser comparada a la luz de otra escritura o escrituras para poder determinar si lo que allí dice en realidad se establece como una doctrina. Esto no quiere decir de que la Biblia dice la verdad aquí y más adelante dice una mentira. Eso simplemente dice de que un versículo no hace una doctrina. Déjeme darle un ejemplo. Hay muchos versículos que son usados en la escritura para decir de que la salvación se pierde. Obviamente no voy a traerles aquí una lista de versículos, pero sí quiero por lo menos traer uno, porque el libro de Gálatas es uno de los libros que es usado donde hay un número de versículos donde los que creen que la salvación se pierde los usan para decir, mire, se da cuenta que dice bien claro que Dios tiene un borrador y que nos puede sacar de la lista. Uno de estos versículos, si usted lo quiere buscar o si no, anótelo y después lo investiga. Yo se los voy a leer. Uno de esos versículos es, por ejemplo, Gálatas 5:4. En Gálatas 5:4 la palabra de Dios dice lo siguiente: de Cristo, esto lo está diciendo el apóstol Pablo que le está escribiendo a los Gálatas. Dice ese versículo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Ya ahí está el primer problema. Los que por la ley os justificáis. Y luego el apóstol Pablo dice, de la gracia habéis caído. Y ahí está el problema. Muchos se pegan de este versículo y dicen, pero mire, si es que se lo está diciendo claro, se cayeron de la gracia, es decir, ya no están bajo la gracia, les quitaron, perdieron la salvación. Les acabo de decir de que un versículo, una enseñanza, un pasaje de la Biblia sacado de contexto se convierte en un pretexto. Si usted lee ese capítulo 5 del libro de Gálatas, si usted lee ese capítulo 5, usted va a entender
de que el apóstol Pablo lo que está enseñando cuando él usa la expresión de la gracia habéis caído, la explicación correcta de esto está en la frase anterior, los que por la ley os justificáis. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, porque lo que estaba sucediendo es que entre los Gálatas había iglesias que habían sido invadidas, habían sido permeadas por un grupo de personas que decían de que el sacrificio de Jesús en la cruz era insuficiente para salvación. Entonces había falsos maestros que se habían infiltrado en alguna de las iglesias entre los Gálatas que decían de que simplemente la obra de la cruz era insuficiente, que era necesario que el hombre hiciera más. Y eso, y a lo que ellos se referían con que el hombre hiciera más es que el hombre tenía que agregar la justificación por la ley, es decir, tenían que cumplir la ley. Cuando usted y yo nos dedicamos a buscar justificación a través de la ley, nosotros nos convertimos en legalistas. Y el legalismo jamás ha salvado ni salvará a nadie. Porque vuelvo a lo que les dije al principio. Si el legalismo o si la justificación por la ley es lo que le da al hombre salvación eterna, entonces la gracia tiene que ser borrada de la Biblia. Y si la gracia desaparece de la Biblia, en vano fue el sacrificio de Cristo en la cruz y en vano fue la obra redentora. ¿Tiene eso sentido, hermanos? Para nada. Es el disparate más terrible que puede entrar en los oídos de un creyente. Es el disparate más terrible, es lo más antibíblico que uno puede escuchar. Pablo lo que les estaba enseñando es de que todo aquel que vive bajo la justificación de la ley, y por eso él dijo, habéis caído de la gracia. ¿Por qué uso la expresión habéis caído de la gracia? Porque cuando usted cree que usted es salvo por gracia, usted está asido de la gracia. Pero cuando usted cree que usted solamente es salvo por lo que usted hace o deje de hacer, entonces usted ¿qué pasa? Usted se cae de la gracia para asirse de la ley. Se cae de la gracia. En ningún momento el apóstol Pablo dice ahí, ustedes son condenados. Es más, luego Pablo, a ese mismo grupo de personas que estaban enseñando esa falsa doctrina, Pablo se reúne con ellos y los confronta con amor y les hace ver su error. Y luego en Gálatas 5:10, que es en el mismo capítulo, en Gálatas 5:10, Pablo se reúne con ellos y después de enseñarles y de hacerles ver el error de lo que estaban enseñando, el mismo Pablo le dice a ese mismo grupo de personas, y escuchen, Pablo no les dice, ustedes cayeron de la gracia, por tal razón perdieron la salvación. No, lo que Pablo les dice es, yo confío en relación a vosotros en el Señor, que no pensaréis más de este modo. Pablo ahí nunca dice, ya ustedes olvídense que ya lo borraron del libro de la vida. Ustedes están en la pitadora, ya no tienen ni arte ni parte con la salvación. No, Pablo les dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, de que no pensaréis de otro modo. Es decir, ya les enseñé, ya los corregí, ya los instruí en cuál era el error doctrinal en el que estaban, de que caer de la gracia no es el borrar el libro de sus nombres del libro de la vida, sino simplemente cambiar la gracia por la justificación por obras, y eso es condenación. Ustedes son salvos por gracia y de esa gracia no los arrebata ni el mismo infierno. Entonces, mis hermanos, conclusión, este tema todavía tiene mucha tela por cortar, pero quiero solamente remachar este tema con algo muy importante, dos versículos que son claves para nosotros como creyentes para confirmar en nuestra mente y en nuestro corazón que lo que sucedió en la cruz del Calvario no solamente es suficiente, sino que cuando tú le dijiste a Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor, perdona mis pecados. Yo me sujeto a tu voluntad en este momento y me comprometo a ponerme en las manos de tu Santo Espíritu para que tú guíes mi vida a leer tu palabra. Y me arrepiento de mi vida pasada desde este momento hacia atrás y te ruego que tú pongas mi nombre en el libro de la vida. Cuando usted dijo esas palabras, esa sangre, ese nombre fue escrito con una tinta llamada la sangre del Cordero, y esa sangre es irremovible. Esa sangre no hay borrador que la pueda quitar del libro de la vida, mis hermanos. Mire dónde la palabra de Dios nos confirma esto. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 30, allí dice la escritura,
Este versículo lo conocemos muy bien, pero no basta con conocerlo. La palabra no es para leerla, sino para escudriñarla. Dice la escritura en Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Déjeme ir pedacito por pedacito en este versículo. A los que predestinó, es decir, a los que él escogió antes de que todo fuera, antes de que la creación existiera, antes de que hubiera cualquier señal de vida sobre la tierra o sobre lo creado, antes de que todo fuera, ya Dios te había predestinado. Ahora, cuando Dios te predestinó en tu eternidad, cuando llegó el momento en que tú te encarnaras, entonces esa predestinación se manifestó en que en un llamado. Entonces luego dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Ese fue el día en que Dios te llamó. Tú no viniste a Cristo, Cristo vino a ti. No, por eso es que no hay ninguna obra de la ley que nos justifique, porque ninguno de nosotros somos salvos porque buscamos de Dios. La escritura dice, porque yo vine a ustedes, no ustedes a mí. Yo fui el que los busqué a ustedes, no ustedes a mí. Aquí no hay ningún mérito humano, hermanos. Aquí no hay nada. Ah, es que yo vine a Cristo. No, Cristo te trajo a Él. Tú no viniste a Cristo. El apóstol Pablo es claro en el capítulo 7 de Romanos. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, solamente tiene deseo y voluntad para buscar lo que lo pierde, lo que lo aleja de Dios. Y el mismo Pablo dice, maldito de mí, ¿quién me apartará de esta carne de pecado? Y lo dijo Pablo. Entonces, a los que escogió desde la eternidad, a estos también en su momento los llamó. Y cuando los llamó, dice, y a los que llamó, a estos también los justificó. O sea, te escogió desde la eternidad. Cuando te hiciste carne y hueso, ahí te llamó. Cuando te llamó, te justificó, es decir, te llamó y te perdonó, te lavó en su sangre, te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. No hay edicto de muerte, no hay obra ni acusación del infierno que te pueda arrebatar de mi mano, porque ya te perdoné, te llamé y te elegí desde antes que todo fuera. Pero mire, la clave de la certeza de la salvación está en la última parte donde dice, y a estos también glorifico. Esta es la única parte de tu vida y de la mía que aún no se ha cumplido. La predestinación ya se cumplió, Él te predestinó. El llamado ya se cumplió, ya tú tienes el llamado. La justificación ya se cumplió en la cruz del Calvario. Tú estás perdonado. La que no se ha cumplido es la glorificación. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice Filipenses 3:21. En Filipenses 3:21 dice, el cual tomará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, cuando tú y yo cerremos nuestros ojos físicos y la vida abandone este cuerpo, ese es el momento en que tú vas a ser cambiado de un cuerpo físico a un cuerpo glorificado. Ahora, ¿en qué tiempo habla este versículo que tuvo lugar esa glorificación? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? En el pasado, dice el versículo que ya Dios te glorificó. Oh, pero la pregunta es, pero es que yo no me he muerto. Yo todavía estoy aquí. ¿Cómo puedo ser glorificado si todavía yo no estoy de la presencia de Dios? Porque tu salvación no se puede perder. Porque tú estás asegurado en Cristo. Porque Dios te predestinó. En su momento te llamó. Cuando te llamó te perdonó. Y cuando te perdonó te sentó en los lugares celestiales, porque ni el mismo infierno te arrebata de su mano, porque tú eres oveja de su redil y porque tú conoces su voz, Él te conoce a ti, Él te ama y tú jamás conocerás la condenación eterna. Hermanos, necesitamos más evidencia de que la salvación no se pierde. Si usted cree el cuento de que no, entonces aquel borracho que iba a la iglesia y de que vivía cantando aleluya y que vivía metiendo diezmos y estuvo como por 15 años en aquella iglesia y hoy en día vive visitando prostitutas, dejó a la mujer y se fue con la secretaria de la oficina, y eso es un perdido. Y entonces usted me va a decir que le salvo porque un día dijo, te recibo, Señor, como mi Salvador. Esa respuesta, hermano, nos la da el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19, donde dice bien claro, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente
que no todos son de nosotros. Cuando una persona vuelve al mundo y se queda en el mundo porque gustó más del mundo, esa persona no perdió su salvación, esa persona nunca fue salva. Ah, pero es que estuvo 17 años en esa iglesia. Dice la escritura que un día para un día para Dios pueden ser como 1000 años para el hombre. ¿Usted cree que para Dios es relevante 17 años? 17 años para Dios son estos. Esos son 17 años para Dios. El que usted pase 17, 15, 45, 80 años en una iglesia no significa nada para Dios si usted no vive bajo frutos de arrepentimiento. Al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta con connotaciones de acusación. Mira, aquellos que dicen ser tuyos, míralos sentados con prostitutas y con publicanos y con cobradores de impuestos. ¿Quiénes son los tuyos? Y el Señor le respondió muy clarito, por sus frutos los conoceréis. Tu fruto es el que va a dar evidencia si tú eres o tú no eres, no lo que tú hagas en cuanto a la salvación se refiere, porque tu salvación no es por obras, tu salvación es por gracia. Y esa gracia nosotros jamás la vamos a poder entender dentro de nuestros razonamientos ni dentro de nuestras conjeturas humanas. El entendimiento humano no está preparado para discernir completamente lo que significa la gracia de Dios. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es decirle a Dios cada día de nuestras vidas, Señor, gracias por tu gracia, porque si no fuera por esa gracia, en mí no habría esperanza, porque yo no puedo entender cómo siendo yo la clase de pecador que soy, tú un día dijiste, jamás conocerás la muerte eterna. Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te perdonó tus pecados presentes, pasados y futuros, y cuando tú mueras, Dios te garantizó de que ya tú estabas glorificado, pero vas a ser glorificado cuando estés delante de su presencia. Él no te va a glorificar, ya te glorificó. Por tal razón, lo que Cristo ejecutó en la cruz del Calvario, el sacrificio de la cruz, te garantiza de que cuando tú mueras, tú estarás eternamente delante de la presencia del Señor, porque tú eres salvo hoy y para siempre. Recuerda, tú no eres salvo por lo que haces, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, tu gracia es incomprensible, Padre. Si hay alguien en medio nuestro que quiere que alguna vez la enseñanza de que la salvación se pierde ha permeado sus sentidos espirituales y físicos, permite, oh Señor, que en esta hora esta verdad haya zarandeado esa enseñanza, Señor, haya removido los cimientos de esa falsa doctrina, Señor. Padre, tú no eres un Dios de mutabilidad, tú no eres un Dios ambivalente, lo que tú estableciste, Señor, así es. No es la salvación lo que cambia, es el hombre que no se somete a ti, el que se aleja, Padre Santo, y no porque tu nombre ha sido borrado del libro de la vida, sino porque simplemente nunca te conoció. Un día tú estableciste un plan eterno y conforme a ese plan, Señor, nos llamaste, nos justificaste, nos escogiste, nos perdonaste y nos glorificaste, Señor, y te damos las gracias porque podemos hoy confiadamente a la luz de tu palabra, en la cual creemos, Señor, porque si no fuera así te haríamos mentiroso. Creemos en esa palabra y descansamos en la verdad de saber, como lo dice aquí el versículo, esa es el ancla de nuestra alma, el saber de que Jesús pagó ese precio, Él fue el que rasgó el velo y Él fue el que nos presentó, el que intercedió por nosotros en representación de cada una de nuestras vidas en el lugar santísimo, Padre Celestial. Y hoy en día nosotros no caminamos en otra cosa más que en la victoria del sacrificio de la cruz. Gracias, Padre Santo, por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la obra que el Espíritu Santo ejecuta en cada uno de nosotros día a día. Y gracias porque un día estaremos eternamente delante de tu presencia, Señor. Si hay alguno de nosotros que en este momento no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, yo espero que esta enseñanza haya puesto en tu corazón el deseo de dar ese paso, pero de manera
genuina. No olvides que la palabra nos advierte y nos dice, hay de aquel que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás. Esto no es con la intención de sembrar miedo en tu corazón, sino de que tú entiendas de que estos asuntos son asuntos serios, por cuanto el precio que fue pagado fue un precio alto, fue un precio impagable por cualquier hombre. Y Jesús tuvo que padecer lo que ningún hombre hubiera podido padecer. Él pagó ese precio por tu vida. Y hoy te da la oportunidad de que de manera gratuita y a través de su gracia, tú te acojas a esa sangre, a esa salvación que nunca nadie, ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás, ni ninguna hueste ni potestad de la oscuridad te puede arrebatar de él ni de su mano. Y tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida como personal y único Salvador, dile en esta hora, Señor, perdona mis pecados. Hoy entiendo que me estás haciendo la mejor oferta que cualquier ser humano puede recibir de obtener esa salvación y de lograr de que mi nombre sea en el día de hoy escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero. Recibe mi vida en esta hora, perdona mi pecado y gracias, Padre Santo, porque por fe me declaro libre de todo yugo de legalismo, de toda obra de hombres, de toda doctrina que contradiga tu gracia, y me uno, Padre Santo, a las ovejas de tu rebaño, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu salvación y gracias porque vivimos gracias a que tú vives en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ya pueden hacer sus saludos, sus comentarios. Y yo espero que esta palabra, hermano, nos haya ministrado en esta hora. Gracias, Fernando. Amén. Buena palabra, buena palabra. Dios lo bendiga, hermano, por esa palabra. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Por el mensaje. Dios nos bendiga. Amén, amén, mis hermanos. No olviden la escuela dominical a la 1 de la tarde. Amén. Feliz cumpleaños, Ruth, que siga, que le Feliz coma cumpleaños, el hermanita Ruth. Que Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Ay, Que Dios me la bendiga. Señor, sí, Maribel, canta feliz cumpleaños, que tú te lo sabes.